El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes, feliz jueves. Bienvenidos a la consulta virtual de Neuro Saldívar, donde como cada jueves a las 2 de la tarde, eh, 2 exactas, hoy 2 minutos más tarde porque la producción, ¿verdad? No es nuestra culpa. Pero cada jueves estamos aquí con un nuevo tema y pues quiero presentar a nuestro especialista, el dueño de este espacio, el doctor Sergio Saldívar. ¿Cómo está, doctor? Aquí tirándole a la producción yo. ¿Cómo está? Pues muy bien, Bienvenido. gracias. Como pueden ver, hoy venimos de gala, venimos muy ad hoc para el tema. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí y de saludar a todos los que nos están viendo. Quería pasar como por desapercibida su camiseta, pero no se puede. Yo soy rayada, digo, no sabía que usted iba a venir con la jersey si no me hubiera traído la mía para aquí que estuviéramos mitad de mitad. Pero, ¿cuál es su pronóstico para este fin de semana? Aquí, a ver, quiero que lo diga aquí en vivo. Vamos un 2-1. 2-1, Sí. ok. 2 Rayados, 1 Tigres. No, por Perfecto. favor, seriedad. Doc, y justo como está previa al clásico, vamos a tocar un tema que está muy relacionado en los deportes, sobre todo en los deportes que puede haber algún tipo de golpe. Entonces, digo, el especialista es usted y el tema de esta semana es la conmoción cerebral, perdón. Nos encantaría que que nos diga qué es esta enfermedad o por qué se produce esta enfermedad. Sí, bueno, como tú bien dices, la conmoción cerebral es algo que es muy común en los deportes de contacto. En México, pues el fútbol es quizás, bueno, no es quizás, es el deporte más popular, entonces donde más lo vemos. Pero para nosotros una conmoción, pues es un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Leve, que deja algunos síntomas, pero que resuelven solos, ¿no? Entonces, em, vaya, todos nos hemos pegado alguna vez en la cabeza. El que no lo puede poner en los comentarios, pero dudo mucho que alguien no se haya pegado alguna vez en la cabeza. Y no todos los golpes en la cabeza son conmoción cerebral, ¿no? Es decir, si yo, no sé, iba caminando y no me fijé y me pegué con un poste o con otra cosa, pero no tuve ningún síntoma, eso no lo podemos catalogar como una conmoción cerebral. Para hablar de que alguien tuvo una conmoción cerebral, necesitamos que tenga algunos síntomas, de los cuales pues, los más comunes sean eh, el dolor de cabeza y que el paciente esté confundido o que por algún momento no sepa muy bien qué pasó, ¿no? Ok. Doctor Sergio, o sea, justo lo que decía usted. Yo creo que es ley de vida darte un golpe en la cabeza. O sea, tenemos el tope borrego, no sé si lo conoce. Sí. Este, le platicaba también antes del live que luego te agachas en el refri y se abre la puerta de arriba y topas con la puerta. Por error, cabezazos, golpes con las puertas, descalabradas. En México son muy comunes las descalabradas porque nos encanta como tirar piedras, no sé por Sí. qué. Doc, ¿cómo sé yo que tengo una conmoción cerebral? Porque ahorita pudiera yo estar viendo el live y decir, yo me he pegado muchas veces en la cabeza. Qué miedo que yo pueda tener eso. Sí, esa es una muy buena pregunta porque, pues como tú dices, ¿no? En realidad, cuando no tenemos una formación médica, no es a lo que nos dedicamos, pues esa línea entre saber cuándo un golpe de cabeza puede ser algo más serio o no, es muy delgada, ¿no? Es complicado saberlo. Lo que nosotros nos basamos es mucho, primero, si se puede ver el golpe, es decir, si yo vi que el golpe fue de alta intensidad, pues eso es un dato que preocupa, ¿no? Los otros datos que nos hablan de que haya una conmoción cerebral, pues es un dolor de cabeza que sea muy intenso, ¿no? Digo, obviamente a todas las personas que se golpean la cabeza les duele, no es Ok. normal, pero es un dolor muy intenso, eso es algún dato que, ¿no? Debe ahí prender las alarmas, o que el paciente esté confundido después del golpe, ¿no? Es decir, nosotros vimos que se golpeó o que lo golpearon, ¿no? Y Ok. entonces lo encuentras ahí tirado en la calle o en el campo donde lo estés viendo y no sabe, por ejemplo, que se golpeó, no sabe qué estaba haciendo antes o no sabe qué día es, ¿no? Esos son datos que uno debe ahí como preocuparse un poco y buscar atención médica. Y luego hay otros síntomas también, a lo mejor un poco más graves, ¿no? O no más graves, pero más dramáticos en cuanto a los síntomas, que veamos que los ojos son de diferente tamaño, por ejemplo,
o que el paciente tenga un vómito que no se controla, o que no Ok. pueda mover alguna parte del cuerpo. Eso sí o sí son datos de alarma y que hay que buscar atención médica. Ok, porque, Doc, a ver, yo no soy especialista, pero me imagino que el cráneo es súper duro porque es raro que en un golpe haya sangre. Entonces, como no hay sangre y nosotros los mexicanos somos más extremistas de que hasta que no sangre no voy al hospital, em, ¿cómo sé? Porque, por ejemplo, ahorita usted me dice un dolor de cabeza muy intenso, pero yo, por ejemplo, en lo particular, sufro de migraña, entonces, que lo tengo controlado, gracias al doctor, que lo tengo controlado, pero entonces no sé si es la migraña o fue por el dolor. ¿Hay algún estudio en sí que si yo voy a consulta me manden a hacer? No necesariamente que vaya a urgencias o me tengo que ir a urgencias después del golpe. Bueno, para contestar la primera parte de la pregunta, el Sí. cráneo es muy duro, pero el cerebro es muy suave, ¿no? Ok, Entre el cráneo y el cerebro hay ciertas estructuras que lo protegen, ¿no?, de este tipo de golpes. Hay como una capa, es decir, el cerebro está como bañado en un líquido, como en una alberca, ¿no?, que protege al cerebro de los golpes, pero cuando los golpes son muy fuertes, se produce un fenómeno de latigazo, ¿no?, en el que el cerebro se mueve dentro de este líquido y rebota, ¿no?, contra las superficies sólidas o duras, que ok, puede ser el cráneo o algunas otras que están más profundas. Y eso puede generar un golpe extra, ¿no? Es decir, no solo el golpe que tuvimos contra otra persona o contra el suelo, sino en ok, ese rebote también puede haber un golpe. Eso es difícil saberlo solo con la clínica, es decir, solo con ver al paciente no sabemos, no tenemos ojos de rayos X, ¿no?, para saber. ok, Entonces sí nos apoyamos de ciertos estudios de imagen, ¿no? Si ya vimos que una persona tuvo un golpe, tuvo estos síntomas de los que platicábamos, es decir, está confundido, o está vomitando, o el dolor de cabeza es muy fuerte, siempre nos apoyamos de un estudio de imagen, por lo general una tomografía computarizada, ¿no?, una tomografía de cráneo, es el estudio inicial para ver que no haya sangrados, que no haya fracturas, o que no haya alguna otra situación, ¿no?, que amerite atención médica en ese momento. ok. Sangrados internos puede Sí, haber. sangrado interno puede haber dependiendo del tipo de golpe. Ok. Ahora también antes del live me comentaba usted que no necesariamente porque te diste un golpe se te va a generar la conmoción cerebral. O sea, puede que, o sea, tienes que dedicarte específicamente justo a lo que hablábamos de los deportes, con motivo de que ya viene el clásico y que muchas veces los jugadores de fútbol pues tienen cabezazos y demás. Como que tiene que ser una constante, doctor. Sí, es decir, sí se puede tener conmoción cerebral con un solo golpe, eh, pero la mayoría de los síntomas, es decir, entre más golpes tengas, Ok. más aumenta la probabilidad de que tengas pues síntomas a largo plazo, ¿no? Que a lo Ok. mejor mucha gente lo habrá visto, últimamente ha habido como películas o un tipo de series más relacionadas a la NFL, al fútbol americano, en la que, o al boxeo también, que fue donde originalmente se describió, en la que los golpes repetidos sobre la cabeza ocasionan problemas a largo plazo, como problemas de la memoria, problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Eso sí suele pasar, pero se necesitan muchos golpes, ¿no? Ok. De ahí que haya como ahora esfuerzos para que, bueno, tanto en la NFL y aquí en México la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol lo hace también. Hay protocolos de conmoción cerebral para cuando un paciente, un jugador se golpea, pues sepamos qué hacer, ¿no? Ok, perfecto. Sí, me documenté un poquito en la mañana de la conmoción cerebral, justamente porque íbamos a tocar el tema, y estaba viendo esta película que se llama Concussion, que en español es La Verdad Oculta, justo de la NFL. Todavía no hay una de fútbol mexicano porque estamos más tardados que en Estados Unidos, próximamente, me imagino. Eh, pero sí, justo ahí se daban cuenta que por los golpes continuos, el científico que lo estaba estudiando, en este caso era un perito o algo así que Ujú. estaba estudiándolo, eh, pues se dio cuenta que era por los golpes. Ahora, Doc, para que un futbolista o un jugador de la NFL pues llegue a las grandes ligas, empieza desde niños. ¿Esto se presenta en niños? Sí, de hecho, en cuanto a fútbol, lo que nosotros llamamos fútbol, no tenemos tantos estudios, pero a raíz de que todo este caso que tú mencionabas de la película, Sí. se ha estudiado cómo se desarrollan los niños en el fútbol americano en Estados Unidos cuando entrenan, ¿no? Y de hecho, hay mayor riesgo de tener una conmoción cerebral en el fútbol colegial, ¿no?, que es muy popular en Estados Unidos, que en las grandes ligas, en la NFL, por así decirlo, en lo que influyen muchos factores, ¿no? Algunos dicen que, por ejemplo, el cerebro de una persona joven no está tan bien desarrollado, entonces es más Ok, frágil para este tipo de contactos. Y la otra es que, por lo general, ¿no?, pues el fútbol colegial, uno está buscando una beca, está buscando una gran oportunidad, entonces hay mayor intensidad en cuanto a eso. ok.
que lo vemos más o menos reflejado en el fútbol mexicano, ¿no? No hay una estadística como tal, porque aún no las tenemos, pero por experiencia propia veíamos que el fútbol femenil, por ejemplo, hay mucho mayor intensidad en cuanto a los contactos a la hora de saltar, y era mucho más frecuente que viéramos conmociones cerebrales en el fútbol femenil que en el fútbol varonil, en donde los jugadores a lo mejor ya entran con un poco más de cuidado a la hora de saltar para un cabezazo, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Y qué tal en el fútbol callejero? Eso debe estar bueno. Pues sí, ahí sí no hay quien te revise, ¿no? Pero también, vaya, que esto hablamos mucho de los deportes, pero no es algo que le pasa solo a los deportistas, ¿no? Sí, claro. Si uno está en la reta o si uno está ahí en la cascarita y hay un golpe, ¿no? Que también a veces es hasta más intenso. Somos Porque pues intensos. no juegas en un campo Sí. de césped como juegan los profesionales, sino que Contra juegas la en banqueta. la calle, en la banqueta, sí. Entonces ese tipo de traumas pueden también ser serios, ¿no? Y entonces Sí. uno debe estar capacitado o entrenado o saber reconocer estos síntomas de los que platicábamos para Ok. buscar atención. Pero justo como le preguntaba hace rato, Doc, no siempre va a ser necesario irnos a urgencias ni nada. Podemos agendar una cita. Sí, De hecho, están apareciendo en pantalla donde pueden encontrar al doctor Saldívar. Podemos agendar una cita. ¿Y cuál va a ser el proceso que usted como especialista va a llevar de que yo llego de doctor? A lo mejor todavía ni siquiera tengo ningún síntoma, pero por ejemplo, yo soy muy alarmante con el tema de la salud, por no decir dramática. Entonces, quiero que se me revise para ver si me puede dar el diagnóstico porque tengo miedo de tener alguna conmoción cerebral. ¿Cuál va a ser el proceso que usted va a llevar o que yo voy a llevar como paciente? bueno, sí se puede, no tiene que ser por urgencia siempre y cuando no tengan alguno de los síntomas que hablamos al principio. Es decir, si sus pupilas son de diferente tamaño, si tienen vómito que no se controla o si no pueden mover alguna parte del cuerpo, eso es una urgencia médica, tienen que ir al hospital. Ok. Pero si solo es esta como parte de la confusión un poco, que mejora solita, y el dolor de cabeza, eso sí puede verse por un consultorio. O si alguien, no sé, se pegó en la cabeza hace meses, ¿no? Y todavía queda alguna duda de si regresó a la normalidad o no, eso puede verse por consulta. Nosotros lo que hacemos pues es una exploración neurológica detallada, ¿no? De pies a cabeza, para ver que no hay algún detallito que se haya pasado. Y siempre nos complementamos con un estudio de imagen. Okay. Los pacientes a los que no se les encuentra nada en su estudio de imagen y que su exploración está normal, por lo general tienen un muy buen pronóstico, si se recuperan al 100%. Pueden volver a hacer deporte, sí, pero siempre se recomienda que no regresen a hacer deporte ese mismo día. Y, pues, por ejemplo, en la NFL o en el fútbol mexicano se recomienda que al menos 7 días sin ninguna actividad física. Okay. Que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero si les queda alguna duda, pues siempre estamos dispuestos a ayudarlos en la consulta. Sí, genial. Ahora, Doc, yo siempre digo que este espacio de consulta virtual es preventivo, es educativo, es de gran valor, de una fuente fidedigna, porque los mexicanos, bueno, a lo mejor en general, pero pues aquí es donde yo estoy, tendemos, por ejemplo, si yo me caigo y desconozco y estoy en el ambiente de que estamos jugando una cascarita, viene mucho el de, y ahora se volvió loco, que o ya no conoce, o sea, como que no le damos ¿cómo podemos decir? La gravedad del problema y es como, ¿cómo no te vas a acordar? A ver, aquí estoy, acuérdate. Entonces, sí es importante que estos son síntomas, pues, alarmantes al final del día. Si el paciente, de repente, la persona que caiga, de repente se levanta como desconociendo o un poquito confuso o perdido. ¿Este trance, doctor, cuánto puede durar? Por lo general dura menos de un día, aunque a veces puede durar un poco más, 2, 3 días. Pero más allá de eso debería de preocupar, ¿no? Y sí debería ser motivo de consulta. La mayoría, aún de esos que duran menos de un día, no duran más de 30 minutos, ¿no? Ok. Entonces, podríamos dar como ese límite de un día, pero si ven que ya duró más de 30 minutos, alguien pues muy abusado, ¿no? Muy atento, sí debería buscar atención médica. Porque como tú mencionas, es muy común en México que ante alguna molestia, pues la solución sea darle un refresco o mandarlo a dormir, ¿no? Es De decir, mí no va a estar hablando. irnos a dormir y después ver qué pasa. Pues a veces en eso tenemos que ser muy prudentes para saber reconocer esos datos, ¿no? Y vaya, esas decisiones, aunque son de buena fe, ¿no? Pueden después traer problemas en la atención médica. Por eso sí es importante poner mucha atención. No, dijo dos súper importantes. Un refresco, ir a dormir,
pero yo creo que la más popular es que todos somos médicos en México, entonces nos automedicamos. De que yo tengo pastillas para el dolor, yo tengo para el golpe, yo tengo esta pomada es muy buena, este remedio casero, y ahora que es una locura, todas las curas que quiera buscar alguien se van a TikTok y ahí hay alguien que tiene un remedio y hasta lo vende, entonces mejor hay que pagar una consulta. Nada contra medicina alternativa ni nada, pero los especialistas por eso se preparan y toman como todos estos años de carrera para poder ayudarnos y creo que eso también puede salvar vidas, ¿no, doctor? O sea, te puede salvar la vida. Sí, siempre es importante acudir con alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? No importa de lo que estamos hablando, ¿no? Neurología, cardiología, etcétera, etcétera. Siempre hay que estar en manos de un experto. Y como tú decías, ¿no? Ahora en las redes sociales hay mucha información. eh, Todos somos culpables de eso, yo también, ¿no? Cuando hay algo que no sabemos, vamos y lo buscamos en internet. Pero siempre hay que tratar de que la fuente sea veraz, ¿no? Entonces, Sí. aún en TikTok también hay médicos que dan información veraz. Ahí pueden buscarnos Ahí está el para que doctor, vean claro, la sí, 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 información. tienes razón. Pero es justo, o sea, a lo que quería llegar es que si se me descompone mi carro, pues no lo voy a llevar a un hospital a que lo arreglen, viceversa, porque justo todos estos años de preparación, que de todas las carreras, como la que tiene más, de que tardas mucho siendo médico, porque estás conociendo la anatomía del cuerpo humano, las enfermedades, por qué y demás, y entonces, pues poner nuestra salud en manos de especialistas y pues ya a lo mejor cuando el especialista nos dé un diagnóstico, el mismo especialista nos puede ayudar porque yo me declaro culpable, doc. O sea, por ejemplo, si yo vengo con usted y me dice, ok, te voy a ayudar, pero dime todo lo que haces, pues a lo mejor le voy a esconder de que tomo pastillas para adelgazar. Entonces, el especialista pues no te va a regañar, es como te va a ayudar y te puede ayudar a que no sea contraproducente una cosa con la otra. Sí me gustaría mucho que como que si alguien nos está viendo, usted le diga que es importante que demos toda la información porque tendemos luego a ocultarle información a nuestro especialista. Sí, pues eso es trabajo de los dos, ¿no? También un médico debe tener la forma de brindarle, de darle confianza al paciente para que pueda contarle todo, ¿no? A veces los médicos también somos culpables de ser como a lo mejor muy secos o que no les interesa tanto el paciente, ¿no? Eso es como, va de los dos lados. Pero sí, entre más información tenga un médico acerca de ustedes, va a ser mejor lo que les puede hacer, ¿no? Y como poniendo de ejemplo el tema de hoy, ¿no? A veces los pacientes no quieren decir cómo se golpearon, ¿no? Es decir, pues a lo mejor andaban en una fiesta o andaban en un lugar donde no debían de andar y no quieren decirlo y eso a veces a nosotros también nos retrasa un poquito en cómo podemos ayudarlos. Entonces sí es importante pues siempre tener esa Sí. confianza, saber que a lo mejor algo que a ustedes les da mucha pena, a los médicos es información más, hemos visto miles de cosas, es difícil que vayan a sorprender a un médico, aunque sí se puede, Sí, claro. pero pues que tengan la confianza de hablar con nosotros. Perfecto, qué bueno que nos dice esto. Ahora, Doc, volviendo a lo que estuve leyendo un poco, también viene algunas como secuelas que pueden ser depresión o ansiedad. ¿Esto es cierto o yo lo que leí estaba mal? Sí, eso es algo que anteriormente se llamaba como demencia del boxeador, ¿no? Porque, bueno, es bastante evidente que los boxeadores se dedican a golpearse en la cabeza, es como la parte fundamental del boxeo. Entonces, a lo largo del tiempo vimos que esas personas que se dedicaban al boxeo, a largo plazo desarrollaban problemas de la memoria y problemas psiquiátricos que incluyen los que tú mencionabas, ¿no? Depresión, ansiedad, algunos cambios en el comportamiento, impulsividad, por ejemplo, ¿no? Y Doctor, dígame, ¿hasta pensamientos suicidas? sí puede llegar a ser. Ok, ok. Eso, ¿Y esto por qué se genera? bueno, ahí hay que hacer la aclaración que un solo golpe en la cabeza no va a hacer que esto ocurra, pero personas que tienen golpes repetitivos a lo largo de los años, como los boxeadores, por ejemplo, o los jugadores de NFL, ¿no? Cada golpe que se da en el cerebro, cada conmoción, libera una sustancia que se llama proteína tau en el cerebro y que es tóxica para el cerebro, ¿no? Entonces, estas acumulaciones a lo largo del tiempo traen estos problemas dependiendo de dónde se localice esta sustancia eh, para el paciente, ¿no? Que pueden ser estos problemas de la memoria o psiquiátricos. Ok, perfecto. ¿Y hay tratamiento para esto? Eso está en investigación. Lo más importante es la prevención, es decir, usar el equipo correcto, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, ¿Los eh, cascos ayudan en el fútbol sí, americano? sí, ayudan.
o también, por ejemplo, el boxeo olímpico, ¿no? Se usa un casco Sí. o un tipo de casco para boxear, tratando de reducir esto. También, como tú mencionabas, ¿no? Que la gente empieza a entrenar desde muy joven. Los niños, por ejemplo, en Estados Unidos, entrenan fútbol americano sin chocar entre ellos, ¿no? Se entrenan pases, se entrenan las jugadas, pero tratan de limitar qué tanto chocan entre ellos para tratar de reducir esto, ¿no? Aunque sí puede haber tratamientos para la parte psiquiátrica o para la parte de la memoria, son tratamientos sintomáticos que no mejoran el tóxico que está en el cerebro. Entonces, lo más importante es la prevención. Ok. O sea, no hay cura entonces para la conmoción cerebral. No. Bueno, para la conmoción cerebral en sí se autolimita, se quita sola Ok. con un seguimiento médico, pero para estas demencias Toxicidad. le llaman pues como lesión cerebral traumática crónica, ¿sí? Eso sí no tiene tratamiento. O sea, no se regenera con el paso del tiempo, no hay un medicamento como que puedas quitar esta toxicidad que usted decía ahorita del líquido. Eso está en investigación. Está en investigación. Tal vez en algunos años podamos tener algo, pero por el momento no. Por el momento no. Ok, perfecto. Pues dicho eso, no hay nada más como cuidarnos. Digo, va a haber golpes que no vamos a poder evitar, profesionales que a eso se dedican, pero también es bueno estar haciéndote también estudios preventivos cada año para ver, a lo mejor ya lo tienes y no te has dado cuenta porque los síntomas pues no son tan graves como los que mencionaba el doctor para ir a urgencias, pero bueno, doctor Saldívar, lo invito a que se despida de su espacio de Neurosaldívar por esta semana y pues nos volvemos a ver la próxima. Pues nada, agradecerles a todos por su atención. Recordarles que estamos aquí para ayudarlos. En cualquier duda que tengan, pueden dejarla en los comentarios y les contestaremos por ahí. Y que eviten golpearse en la cabeza, no se peleen con nadie este fin de semana, gane o pierda su equipo. Nada, y que disfruten el clásico. Y arriba los Tigres. Justo porque no hablamos de batazos y estas cosas que pasan. Pero bueno, queremos aclararles que el doctor tiene la camiseta de Tigres porque perdió una apuesta. Él en realidad es Rayado. No, jamás, jamás. Bueno, no es cierto. Mis respetos, doctor, para usted. Y nos vemos, bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima semana desde aquí, desde Neurosaldívar. Bye bye.